Sean todos bienvenidos a una nueva conexión, a una nueva clase, a un nuevo contenido eh, para nutrir nuestra alma de los secretos del cielo, de los misterios de la Torá, los misterios del reino de los cielos que se encuentran eh, en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Este es un gran proyecto, es un gran trabajo que se ha ido realizando. Hoy corresponde revelar el secreto número 30 de nuestro curso. ¿Ya? El secreto número 30. La clase de hoy lleva por título El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un título que yo le he puesto eh, en relación a los secretos que vamos a revelar. ¿Ya? De aquí les voy a transmitir también la diapositiva para que nos adentremos de lleno al contenido. Ya, y lo tenemos. Ya, el secreto número 30 que vamos a compartir del Evangelio de Mateo se encuentra en el capítulo 7, del verso 15 hasta el 20. Ya, secreto número 30, esta corresponde a la clase 31 de nuestro curso. El 31 debido a la clase de introducción que dimos. ¿Ya? Vamos al secreto número 30. Bien, hemos dicho, como dijimos ayer también, el Nuevo Testamento está vestido de historias, está vestido de metáforas que necesitan ser descifradas, es decir, eh, un texto cabalístico, un texto cabalístico, para poder llegar a la esencia espiritual necesita desvestirse, ¿ya? Necesita descascararse. Entonces, al igual que la Torá está vestida de historias. La historia es la vestimenta de el alma de la Torá, que es el misterio, la revelación oculta, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento, de la misma manera, o como cualquier texto cabalístico, está vestido de historia. Y este es el código cuando nosotros leemos que Rabí Yeshua fue envuelto en pañales, quiere decir que los textos que nosotros vemos, ya sea de el Evangelio de Mateo o incluso de la figura de Rabí Yeshua, está con vestimentas, está con vestiduras. Esa vestidura es la historia que nosotros leemos a nivel literal, pero esas historias que leemos a nivel literal hay que descodificarlas, porque la literalidad no es la intención del texto. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo es descifrar estos códigos, porque tenemos los códigos cabalísticos, con el favor del cielo, por lo menos los que tenemos hasta nuestro alcance, que no son menores, y de acuerdo a la inspiración divina, a la revelación divina, de acuerdo a los secretos también que hemos recibido como legado de otros maestros, como también de grandes sadikim, de grandes justos, eh, compartimos la belleza de la revelación o las perlas que están ocultas en este texto conocido en Occidente como Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cada clase? Desvestir el texto y quedar con la esencia, quedar con el alma del texto, quedar con la revelación, con la sustancia.
Al igual como una fruta. A la fruta tú le quitas la cáscara, ya, la descubres y esa cáscara que ya no la protege, permite que al momento tú puedas, al momento de masticar la fruta, con mayor facilidad tú puedas extraer el jugo que trae la fruta, por ende la sustancia, la vitamina. Entonces, cuando nosotros desvestimos, descascaramos los escritos del Nuevo Testamento que están codificados, que están bajo sellos, que están con cáscaras, vestidos de historias y metáforas, pues nosotros logramos dar con la esencia, con el jugo, con la sustancia que está detrás o debajo del texto, literal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los secretos que están en este texto. Vamos a desvestir entonces eh, y quedarnos con la esencia. ¿Ya? Veamos cuál es el texto. Antes que todo, voy a compartir este pensamiento que no es mío, sino de eh, los sabios judíos, donde dice, la Torá es llamada árbol de vida para aquellos que se aferran a ella. ¿Ya? Es un texto que lo encontramos en estas citas, ya sea eh, en el Talmud, en el Tratado de los Padres, Avot, o en el libro también de Mishlei, Proverbios, donde se dice que la Torá es llamado árbol de vida. De eso el rey David en el Salmo también dice que incluso la persona que medita en la Torá de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Por eso la Torá es llamada árbol de vida. Ya es un pensamiento que está aquí. ¿Por qué? Porque también se va a tocar el concepto de árbol en esta clase. Entonces, dice el texto literal de Mateo, y en boca de Rabí Yeshua dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿No puede el buen árbol dar malos frutos? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Bien. Este es el texto. Quiero adentrarme un poquito, antes de pasar ya a los secretos, como una introducción acerca de lo que son los falsos profetas. ¿Ya? Rabbi Yeshua está diciendo aquí en el texto, guardaos de los falsos profetas. Falsos profetas hablamos de Naví Sheker en hebreo, falso profeta. Proviene, esta idea proviene de los muchos falsos profetas del Tanaj, es decir, de la Biblia, que causaron muchos problemas a Israel. Muchos que decían, soy un profeta como tú, y un ángel me habló. Por ejemplo, tenemos Primera de Reyes, capítulo 13, verso 18, donde está escrito, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Hashem,
diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero dice, el otro le dijo mintiéndole. O sea, está hablando de qué, de un falso profeta. Entonces, los verdaderos profetas advirtieron, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, o se están llenando de falsas esperanzas, ¿ya? Hablan visiones de su propia mente, no de la boca de Hashem, no de la boca de Dios. Tenemos Jeremías 23, eh, 16, donde está dicho en Jeremías 23, 16, así ha dicho Hashem de los ejércitos, contra aquellos profetas. Dice, así ha dicho Hashem de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Hashem. Repito, así ha dicho Hashem de los ejércitos, no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Hashem. ¿Ok? La boca de Dios, sabemos que el boca de Dios es un código para hablar de el mundo de la emanación, el mundo espiritual, Axilut, como decimos en Kabbalah. Es donde está toda la despensa, de donde fluye el mundo divino, la conciencia divina, en donde los profetas de verdad y justicia, los profetas auténticos del pueblo de Israel, llegaron a esos planos, a esos niveles, a esas dimensiones, ya conectando con la conciencia de Dios, con la conciencia divina. Pero aquí el profeta está diciendo que hay profetas que alimentan con vanas esperanzas y hablan también visión de su propio corazón. Bueno, el corazón, dicen por ahí, es engañoso y a veces el corazón, más que conectar con Dios, está conectado con la vida de las personas. Porque la persona que habla de su propio corazón le corcome la lengua para hablar de otros y quiere usar este sistema de profecía para hablar lo que está en su propio corazón y no realmente lo que del cielo, de la boca del Creador, está viniendo. Me imagino que más de alguno de los que están aquí presentes, a lo mejor se han encontrado con este tipo de personas o pasaron a lo mejor por este tipo de experiencias donde hubieron personas que le profetizaron, ¿ya? Puede ser que a lo mejor haya sido Ruach HaKodesh, puede ser que haya sido profecía intermitente, o puede ser también que a lo mejor vino de el corazón de una persona que te tenía muchas ganas de decirte cosas, o te tenía tanta pena, tanta tristeza, que a lo mejor te endulzó el oído para poder levantarte y a lo mejor eso sirvió para de alguna manera darte ánimo y levantarte donde tú estabas. El tema es que no es necesario cuando una persona te quiere ayudar, te quiere levantar, cuando una persona te quiere empujar a animarte, no es necesario creerse un profeta para poder hacer. Es mejor ser directo, ser sincero y y hablar realmente desde el corazón y decir, levántate, quiero ayudarte, me gustaría verte bien, me gustaría verte restaurado, pero no usar como estrategia la profecía para hablar del propio corazón. Y menos todavía cuando la profecía viene media rara. La profecía viene eh, con chismes. La profecía viene con, como decimos acá en Chile, con pucha. El que me dijeron. No, eso no. Bueno, de hecho, tiempo atrás
Me acuerdo como 3 años o 4 años atrás, si no me equivoco, yo di unas clases acerca de cómo identificar a un falso profeta o a un auténtico profeta. No es el meollo de esta clase, pero sí hay una forma de reconocerlos. ¿Ya? De hecho, la propia Torá es el camino. La propia Torá es el espejo. La propia Torá es el mapa para poder identificarlo. ¿Ya? Entonces, una persona puede establecer su credibilidad como profeta al realizar una maravilla. Escucha bien esto. Una persona puede establecer su credibilidad como profeta al realizar una maravilla o al predecir eventos futuros de manera consistente y exitosa, mientras afirma que proviene de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un verdadero profeta es una persona que realiza maravillas? ¿Un verdadero profeta es una persona que realiza milagros? ¿Eso es realmente la credencial de un auténtico profeta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si incluso la profecía se cumple? ¿Eso será una credencial de que estamos en un auténtico profeta? ¿Eso realmente? Porque fíjate bien que hay muchas personas, ya sea de la religión que sea, cuando le predicen cosas y se cumple, ya lo cataloga como un auténtico profeta. ¿Qué pasaría si una persona viene y trae milagros, sanación, milagros, viene con poder, así como lo hicieron los magos de Egipto que imitaron incluso hasta los milagros de Moisés en alguna ocasión? ¿Será un auténtico profeta porque realizó un milagro? Fíjate que según la Torá, todavía no podemos comprobar si estamos delante de un auténtico profeta. Todavía hay que aislar más fino para poder distinguir realmente a un auténtico profeta. Es decir, tú no vas a distinguir a un profeta aunque venga con milagros. Milagro es que interviene en las leyes de la naturaleza, ¿ok? Esos son milagros, o con prodigios, o con señales. Hay algo más fino todavía. Incluso tú puedes decir, se cumplió lo que me dijo. Ok, se cumplió, pero hay algo más fino todavía. Ni los milagros, ni las señales, ni el cumplimiento de lo que dijeron. O sea, estamos ante un 90%. Llamémosle ya un 99%, casi seguro que ese es un profeta, por lo que está demostrando. Pero hay algo más. Independientemente de cuán maravillosos sean sus milagros, maravillosos sean las señales que realiza tal hombre, o cuán precisas sean sus visiones, se expone a sí mismo como un charlatán en el momento en que dirige a la gente a adoptar cualquier forma de prácticas idólatras que violan la Torá. Y eso lo dice la propia Torá y los sabios también de bendita memoria. Es decir, puede traer milagros, visiones espectaculares, prodigios, cumplimiento de profecía, pero si ese profeta te lleva a un acto de idolatría o te lleva a violar los preceptos divinos de la Torá, que es la auténtica profecía y que es lo que salió de la boca de Hashem, entonces ten por seguro que estás delante de un falso profeta y en cualquier momento vas a terminar desconectado de la presencia divina. El tema es
que por ley de atracción en el mundo espiritual, la gente quiere escuchar que le digan algo, la gente quiere oír que le digan algo. No voy a tal sector religioso para que Dios me hable. Entonces, como que quiero buscar que alguien me diga algo. Y claro, vamos a ciertos lugares para que nos digan, para que nos profeticen y el oído pueda escuchar algo agradable. Pero basta que tal profeta te lleve a la idolatría, tal profeta te desvincule de la Torá. Es decir, cualquier profeta que te diga que, de hecho, que la Torá no es auténtica, que si viene un profeta y te dice que la Torá fue abolida, aunque de su boca diga que Cristo la crucificó en la cruz, estamos delante de un falso profeta. El auténtico profeta, su alma está empapada de la Torá, está unida, está fusionada de la Torá, porque la Torá es el espíritu de la profecía. La Torá es el espíritu de la profecía. Y esto también lo dijeron los sabios del Talmud en el Tratado de Sanedrín 89a, 67a. ¿Ok? Entonces, la propia Torá, Deuteronomio capítulo 13, en el verso 1 en adelante dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, mira, la propia Torah lo dice en Deuteronomio, de Barí, capítulo 13, verso 1 en adelante. Verso 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, está hablando de cumplimiento, diciendo, luego que se cumple, luego que llega con sueños, luego que llega con señales, luego que llega con prodigios, y te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, ya sea un hombre o cualquier imagen que se invente. No darás oído a las palabras de tal profeta, dice la Torá, ni a tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Hashem vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Hashem vuestro Dios, vuestro Elohim, vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador del sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Hashem vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Hashem tu Dios te mandó que anduviese. ¿Cuál camino? Los caminos de la Torá, los caminos de los mandamientos del cielo, de las leyes del cielo. Y trató de apartarte del camino por el cual Hashem tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. No es tan sencillo decir Dios me habló o Dios dice. De hecho, el auténtico profeta no anda buscando escuchar a Dios. El auténtico profeta no busca a Dios para que Dios le hable. El auténtico profeta practica la de Bekut. ¿Qué es lo que es la de Bekut? La de Bekut es el apego a Dios, la fusión con Dios. El profeta quiere estar a solas con Dios. A él no le importa la profecía,
Pero como hay un alma que quiere apegarse a Dios, como hay un alma que quiere apegarse a su divina presencia, como hay un alma que lo busca, que lo ama, que lo quiere conocer, que está apasionado por Él, Dios dice desde el cielo, esta persona necesita un flujo de mí. Ese flujo es la profecía. El profeta no busca profecía, no busca profetizar. Dios es quien escoge a tal persona para insuflar en su alma la profecía. Y se le mete en la boca, como lo hizo con Moshe, como lo hizo con Rabí Yeshua, como lo ha hecho con los profetas de verdad y justicia de nuestro pueblo Israel. ¿Ya? Eh, entonces, por eso Rabí Yeshua en el texto dice, por sus frutos los conoceréis. Que ya estamos pronto de llegar a estos secretos. O sea, no los conoceréis por las señales que traen. No los conoceréis por los milagros que hacen. No los conoceréis por los sueños que tienen. No los conoceréis por las visiones que pueden tener. No los conoceréis por los milagros que pueden hacer. Los conoceréis por sus frutos. Pero ¿cuáles son esos frutos? Para que esa persona pueda dar frutos, primero tiene que transformarse en un árbol de vida. Y nadie es árbol de vida, sino manifiesta los principios, la ética de la Torá. Hay muchas personas que lo pueden hacer por conciencia, porque el alma es un árbol de vida. Hay personas que lo hacen por conciencia, por ética, y él tiene el mismo peso que aquella persona que lo hace también con conciencia, conscientemente. Bien, mejor vamos a los secretos. Aquí les dejo un adelanto de lo que es el tema de la profecía, pero ya saben ya. Entonces, vamos a adentrarnos a los secretos. ¿Ya? Entonces, lo importante es la Torah, los caminos de la Torah. Ayer hablamos de las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Los preceptos del cielo, los caminos de la Torah. Esas son las sendas antiguas. ¿Ya? Entonces, de hecho, sabemos que la Torah tiene una profecía directa que viene del cielo a través de Moshe Rabbeinu, a través de Moisés. Es inmutable, ¿ya? No puede venir nadie con una nueva Torah que contradiga la Torah venida del Sinaí, ¿ya? Así que si alguien viene a traer una nueva revelación que contradiga la Torah, entonces es un falso profeta. Eh, si un profeta se niega a corregir a los pecadores, si un profeta se niega a corregir a los que se han desviado, es un falso profeta. Si un profeta te invita a adorar a alguien que no sea Hashem uno y único, el único Dios y creador del universo, es un falso profeta. Vamos a adentrarnos a los secretos. Primer extracto. ¿Ok? Rabbi Yeshua
nos habla en el texto de, de dos árboles. Existen dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos en Mateo capítulo 7. Dice Rabbi Yeshua, todo buen árbol da buenos frutos. Entonces, cuando hablamos de buen árbol, estamos haciendo referencia al árbol de la vida, ¿ya? Y cuando eh, Rabbi Yeshua dice, ni el árbol malo, está haciendo referencia al árbol del conocimiento, del bien y del mal. Por lo tanto, existen dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya, ponga mucha atención porque es aquí cuando empezamos a descifrar los códigos secretos. El árbol de la vida, y escucha bien esto, el árbol de la vida es el mundo del alma. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el mundo del cuerpo. Voy a repetir esto. El árbol de la vida es el mundo del alma. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el cuerpo. Por lo tanto, el alma tiene una dimensión eterna, infinita. El alma tiene una capacidad de percibir más allá de la materia. El alma tiene una capacidad de percibir, el alma es una antena espiritual capaz de percibir más allá de los cinco sentidos o incluso lo que el hemisferio derecho del cerebro puede llegar a racionalizar. Y cuando hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, hacemos referencia a la dimensión del cuerpo y sus cinco sentidos. ¿Ya? Cuando la Torá dice que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos está diciendo que ellos ya estaban viviendo en un mundo, que ellos estaban viviendo en un mundo que no era físico, es decir, porque el jardín de Edén, el Gan Eden, estaba en otro plano, estaba en una dimensión espiritual. Entonces, la Torah nos dice, nos está diciendo que estaban viviendo en un mundo que no era físico y tomaron la decisión de insuflarse en un cuerpo físico. Eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desearon meterse a un cuerpo. El cuerpo físico es el cuerpo que pertenece al mundo de la dualidad. El mundo de la dualidad quiere decir cuando la persona distingue algo que es bueno, algo que es malo, o siempre tiene ese juicio entre lo bueno y lo malo. La dualidad percibe algo como positivo o algo como negativo, algo como luz o algo como tinieblas. Entonces, la percepción del cuerpo no permite ver más allá. De hecho, es por eso que la persona es muy buena para juzgar, pero cuando juzga, la persona como su visión logra captar, o sea, su ojo logra ver hasta donde tiene alcance solamente, la persona a veces juzga de manera negativa y equivocada a otra persona porque no conoce la realidad.
no conoce por los procesos que le ha tocado vivir esa persona, no conoce por las caídas que pudo haber tenido esa persona, no conoce las experiencias que pudo haber tenido esa persona, no conoce las vidas pasadas que pudo haber tenido esa persona, y empieza a juzgar. Cuando una persona muere de tal manera y la persona juzga esa realidad o juzga a Dios, pues que delante de la supervisión divina, el Rey del universo que conoce las almas, él sabe lo que dicha alma ha hecho, ya sea en esta vida o en vidas pasadas. Y lo que tú llamas injusto es completamente justo desde la perspectiva de la realidad divina, que conoce y contempla la realidad completa. ¿Ya? Entonces, cuando la Torah dice que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, quiere decir de que ellos desearon ingresar a un cuerpo, porque ellos estaban vestidos de luz. En hebreo es una vestimenta de or, de luz, una vestimenta de luz, de gloria. Pero la propuesta del Satán, la propuesta de la serpiente, fue que ellos pudieran ingresar a un cuerpo físico por adelantado, porque el propósito de Dios era que Adán bajara a este plano. Pero Adán se adelantó. Por eso Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer. Y los árboles hablaba de la sabiduría celestial, hablaba de la sabiduría espiritual que Adán tenía que adquirir antes de bajar a este mundo. Entonces, las personas que viven de acuerdo a sus cinco sentidos, ¿ok? Son un árbol del conocimiento del bien y del mal. La persona que no trabaja su espiritualidad, y le vive echando la culpa a los demás de lo que le sucede y cree que el mundo es injusto, que cree que la vida es injusta y le vive echando la culpa a los demás, esa persona es un árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol está comiendo, porque no está viendo a los demás como un maestro, no está viendo a los demás como una señal, no está viendo a los demás como un mensaje del cielo, no está viendo las experiencias como si Dios estuviera presente. Está separando la divinidad, está separando la sabiduría divina, está separando la presencia divina de su vida. Entonces, cuando le digo ya, esto es malo, esto no me gustó, esto es así, y nos vemos a Dios detrás de ese evento, entonces está siendo dirigido por el cuerpo, por la percepción limitada del cuerpo y de sus cinco sentidos, y no por la percepción ilimitada del alma, que sabe que detrás de cada evento y de cada experiencia, todo es para bien. Y todo es para su bien. O sea, hay cosas que nuestro hemisferio izquierdo del cerebro no logra percibir. Se nos fue un familiar. Claro, duele. ¿Por qué? Porque estamos tan desvinculados de la realidad espiritual que no vemos en totalidad que todo esto es un tema de almas. Estamos tan aferrados al cuerpo, estamos tan aferrados al mundo físico, estamos tan aferrados al mundo material que cuando llega algo de impacto, que viene a impactar nuestras almas, no tenemos respuesta. Porque el alma andaba en otra. No hay respuesta. Porque la persona no busca luz espiritual. Porque la persona no busca sabiduría espiritual. La persona no busca del árbol de la vida.
Y como bien decía el texto de inicio, la Torá es árbol de vida para todos aquellos que se acercan a ella. Porque a través de los misterios de la Torá, que hoy día llamamos la Kabbalah, es donde se revela la realidad. Es un plano, es una sabiduría que no es de este mundo, pero que viene a traer sabiduría para que sepas vivir en este mundo y sepas interpretar este mundo y sepas interpretar las realidades y las experiencias que tú tienes en este mundo. Entonces, la persona que come del árbol de la vida y tiene una experiencia chocante y tiene una experiencia de que a lo mejor sacudió su vida, lo primero que hace esa persona es no echarle la culpa al otro, no echarle la culpa al diablo, no quejarse, no hablar mal, sino lo primero que hace esa persona es hablar con el Creador. Si esa persona, después de la experiencia que tuvo, ya sea buena, ya sea con esa sensación buena o esa sensación no muy buena, lo primero que hace esa persona que está comiendo del árbol de la vida y lo evidencia es que va a hablar con el Creador. Yo cuando estaba en la otra religión, yo me acuerdo que desde muy niño yo luché con fuerzas espirituales. Desde muy, tengo recuerdo incluso hasta cuando tenía 3 años, cuando las fuerzas del mal me querían matar. Y yo fui creciendo a los 15 años, 16 años, 17 años, yo peleaba con las fuerzas del mal. Tenía muchas experiencias, ¿sí? En las noches, o a veces cuando tocaba ir a ayudar a cierta familia o ciertas personas donde habían posesiones demoníacas, eh, hacerlo. Era muy valiente en ese sentido. Pero cuando lo hacía de manera personal, yo decía, ¿por qué? Y de hecho, en la otra religión, es común siempre estar peleando con demonios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de repente ya cuando venían famosas crisis, no de pánico, sino eh, parálisis de sueño, como la palabra técnica que se usa ahora, que realmente eran eventos de experiencias espirituales. Y de repente cuando ya empecé a llegar a la Torá y tenía ese tipo de sensaciones con estos espíritus, lo primero que aprendí a hacer es no abalancearme a pelear, no abalancearme a reprender, no abalancearme violentamente, sino dirigirme al Creador. Yo recuerdo que en 2 oportunidades, cuando sentí que ya estaba en esa parálisis, donde no podía hablar, bueno, lo primero era calmarme y decir a Hashem, ¿qué, qué, qué precepto de tu Torah quebranté? ¿Qué hice que no estuve de acuerdo a las leyes, a tus leyes espirituales? Y cuando yo me acercaba, inmediatamente salía de esa dimensión en la cual había entrado. ¿Por qué? Porque aprendí a acercarme al mundo de la unidad, no al mundo de la dualidad. El mundo de la unidad es la conexión con Dios. Es la emuná auténtica, la emuná, la fe conectada con Dios inmediatamente. Y saber de que todo proviene de Él. Absolutamente todo en el universo proviene de Él. Nada hay fuera de Él. Ninguna experiencia que tú vives, ya lo percibas como buena o como mala, todo viene de Él. Los ejércitos celestiales, las fuerzas celestiales,
o las huestes de oscuridad, todo está comandado por la conciencia divina, por el Rey del universo. Entonces yo no me voy a poner a pelear con los súbditos, ¿no? Yo me dirijo al Rey. Y con el Rey, porque yo soy hijo del Rey. Como hijo del Rey, me acerco al Rey del universo. Y lo demás todo se armoniza. Y eso es Teshuvá. Eso es arrepentimiento. Eso es corrección. Entonces, ¿cómo es tu apego con Hashem? Y eso, y estamos hablando de una relación personal. Entonces, ¿cuál es la reacción que tú tienes en cada experiencia? Ahí se va a revelar de qué árbol tú estás comiendo. Si tu reacción viene del alma, o viene del cuerpo, o viene del ego. Continuamos con los secretos. Si las personas conectan con el árbol del conocimiento de bien y del mal, sus frutos van a ser malos. La manifestación, ¿ya? De hecho, sabemos en Kabbalah que el universo es como un árbol. Las raíces de ese árbol están en el mundo espiritual y los frutos de ese árbol o las ramas están aquí en este mundo físico. Por lo tanto, el mundo espiritual es el mundo de las semillas, el mundo físico es el mundo de los frutos. El mundo espiritual es el mundo de las causas, el mundo físico es el mundo de los efectos. Entonces, las personas que conectan con el árbol del conocimiento del bien y del mal, sus efectos, sus frutos van a ser malos. Entonces, ¿qué significa conectar con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es darle prioridad a las fuerzas del cuerpo. Es decir, basar su vida en los cinco sentidos. Y como he enseñado en varias veces, en varias ocasiones, los cinco sentidos son susceptibles a ser engañados. Consecuentemente, cuando la persona conecta con el árbol del conocimiento del bien y del mal, va a tener frutos malos. Es decir, de su manifestación va a ser odio, su manifestación va a ser rencor, su manifestación va a ser ira, su manifestación va a ser envidia, su manifestación va a ser celos, su manifestación va a ser la llorará, es decir, chisme, lengua maligna, lengua dañina, etcétera. De hecho, Rab Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, él habla de los frutos del espíritu, es decir, los frutos del alma, de los que viven de acuerdo al alma, y los frutos del cuerpo. Pero esa manifestación depende en dónde está conectada tu conciencia. Si tu conciencia está conectada a esta realidad, ten por seguro que lo que vas a manifestar va a ser malo, no va a ser bueno. Incluso si yo me conecto al mundo de la unidad, te puedo decir que aún tus frutos malos van a ser buenos, al fin y al cabo. Tus frutos malos van a ser buenos. ¿En qué sentido? Que al ser malos va a traer una consecuencia hacia ti, una consecuencia dolorosa, que al fin y al cabo te va a hacer reaccionar, te van a hacer meditar, te van a hacer reflexionar.
O sea, tus propios malos frutos, si yo me conecto al mundo de la unidad, si yo me conecto al árbol de la vida y observo desde el alma, aún tus propios malos frutos van a terminar siendo buenos en el sentido que van a traerte una enseñanza. Porque la envidia te va a traerte algo. El odio te va a traerte algo negativo a tu vida, algo que te va a hacer reaccionar. El rencor, la ira, los celos, el chisme. Es decir, va a ser lamentable porque vas a tener que aprender con dolor. Vas a tener que aprender con sufrimiento, que no es la idea. Rabbi Yeshua dijo, por su fruto los conoceréis. Si trabajar con el alma cosechas. Si trabajas con la fuerza del cuerpo, también cosecha. Lo uno es fruto bueno y lo otro es fruto malo. Si las personas conectan con el árbol de la vida, sus frutos van a ser buenos. Aquella persona va a tener amor, aquella persona va a tener paz, aquella persona va a tener paciencia. Aquí está evidenciando dónde está su conciencia. Amor, paz, paciencia, generosidad, comprensión, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con el mundo del alma. Entonces, ¿quieres comer? ¿Quieres alimentar tu conciencia del fruto del árbol de la vida? Entonces, ¿qué es conectar con el árbol de la vida? El árbol de la vida es un código. En la Parashat Vayera del Zohar se da a entender que el árbol de la vida son los misterios de la Torá. El árbol de la vida, e incluso si resumimos los misterios de la Torá y lo ponemos en un libro, estamos hablando del mismo Zohar. El Zohar, el libro del esplendor, el libro de los misterios de la Torá, es árbol de la vida. La Kabbalah es árbol de la vida. Los misterios del reino de los cielos es el árbol de la vida. La sabiduría espiritual de la Torá es árbol de la vida. Porque lo que está en ese contenido, lo que tiene como contenido ese libro, no es de este mundo. No es de este mundo. Esa sabiduría tú no la vas a encontrar en la universidad. Esa sabiduría tú no la vas a encontrar en un curso. Esa sabiduría tú no la vas a encontrar en ninguna parte porque es sabiduría que viene del cielo. Son las respuestas que el alma busca en esta realidad y las encuentra en los misterios de la Torá. Las encuentras en la Kabbalah, las encuentras en el Zohar, las encuentras en los secretos del cielo. Pero cuando pasamos nuestra vida únicamente con los cinco sentidos, estamos conectando con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso lamentablemente va a manifestar algo negativo, sin mal fruto. Por ende, es sumamente importante que nosotros conectemos con el árbol de la vida, ¿ya? Y al momento de conectar con el árbol de la vida, vamos a tener buenas cualidades, lo que llamamos en hebreo buenas midot. De hecho, comiendo del árbol de la vida, vas a comenzar a desarrollar en ti esas buenas cualidades. Vas a querer practicar en ti el amor, la paciencia, la generosidad, la acá, el orar por otros, el comprender la vida de otros. Como en el Zohar, en los misterios del cielo, nosotros estudiamos todas estas cualidades, entonces nos estamos llenando del árbol de la vida y nuestros frutos, ten por seguro que tarde que temprano van a ser buenos. Tu alma va a querer manifestar lo que está comiendo. Tu alma va a querer manifestar lo que está recibiendo.
el cuerpo, es decir, el árbol que nos da fruto en el lenguaje metafórico del Nuevo Testamento, será cortado y echado al fuego. Cuando una persona solo basa su vida en los cinco sentidos, finalmente le va a pasar lo del faraón. ¿Qué es lo que pasó al faraón? ¿O qué es lo que pasó en Egipto? Vendrá la muerte del primogénito. El primogénito es un código espiritual. ¿Qué representa el primogénito? Representa el cuerpo. El cuerpo será cortado y echado al fuego, es decir, se perderá. El cuerpo se va a perder porque sabemos que la inteligencia del cuerpo perece en esta tierra. En cambio, el alma no muere. Y ahí que es rentable trabajar en el mundo del alma. Ahí es rentable trabajar en las cualidades del alma y manifestar los frutos del alma. Muy bien, con esto doy por terminada la clase de hoy. El Kadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, traiga mucha luz y comprensión y que tú te puedas volverte un árbol de la vida también para otras personas. Que toda esa sabiduría divina que tú puedas adquirir también sirva para darle de comer a muchas almas que están hambrientas, que viven en dualidad en este mundo. Muy bien. Dejo un momento de preguntas, comentarios. Antes de despedirnos, si os gusta poder encender sus micrófonos. Shalom, maestro. Shalom, Emilio. Shalom. Adelante. Eh, Hermoso para empezar, primeramente, una clase muy hermosa. Y Amén. que estos códigos que nos ha revelado en relación con los verdaderos profetas y los falsos profetas, realmente llegaron a mí experiencias cuando estaba en religiones de verdad y decía, wow, el profeta me habló, me dijo que para tantos tiempos tal cosa, aquello o lo otro, pero en ninguno de ellos, de esos que en aquel entonces nos profetizaban o nos decían cosas, vimos que tomara esa prioridad como lo es la Torá, porque como usted acaba de enseñar, la verdadera esencia de la profecía está en la Torá. Y aquel que siendo profeta de Dios no tiene en cuenta verdaderamente la esencia de la Torá como primera esencia de la profecía, entonces es un falso profeta, aparte de las otras cualidades, pues son condiciones que presentan el falso profeta. Y de verdad que la clase ha sido hermosa, estamos aquí nerviosos, contentos, felices y bueno, y hablando, y tratando el tema y con más, muy contentos y muy felices. Gracias, maestro, por esta Gracias, enseñanza. maestro. Gracias. Con mucho gusto. Me alegro que hayan podido recibir para bien esta luz. Muy bien, ¿qué más? Ok. No habiendo nada más, entonces me despido. Un gusto poder verles. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Con el favor del cielo, si así nos permite. Ahí estaremos en contacto en el grupo también. Así que buenas noches, me despido. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Bueno, buenas noches, maestro, y gracias. Hermosa la clase, ¿eh? Muchas gracias. Maestro, gracias. Hola, maestro. Shalom. Laila Top. Laila. Buenas noches a todos, bendiciones. Amén. Laila Tov, Laila Tov. Laila Tov, buenas noches. Gracias, maestro. Con gusto, Carito. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Laila Top. Todos, gracias, maestro. Laila Tov, con gusto, Abigail.